José Luis Parise viene desde Argentina. Es psicoanalista, escritor e investigador premiado a nivel internacional. Cuenta en su cuerpo y alma con más de 300 viajes de vida profunda en diversas culturas originarias con arraigados aprendizajes, que José Luis resumió y metodizó en los 11 pasos de la magia, y que entregan talleres y conferencias donde el desafío final es aprender a habitar lo que logramos creando realidad propia. Y el camino para alcanzar ese logro se llama las culturas originarias magia, y en Occidente, heroísmo. Ser un héroe es ser más que humano, pero menos que Dios. Y el camino de la magia conecta al humano con Dios. Agradecemos a José Luis su presencia en Chile. Gracias por esta continuidad, que me parece que de entrada ya nos marca que lo de ayer tuvo su verdadera dosis de lo que tiene que tener, como vivimos con los 4 cuadrantes, cierta convicción que se detona y se lee y se reconoce en esa palabra sagrada que es el lugar en el que Dios se hace presente. Lo que significa verdaderamente la etimología de entusiasmo es eso, el enteos. Este entusiasmo nos pone exactamente en ese lugar, un lugar en el que la divinidad en nosotros. ¿Y por qué lo digo? No es una metáfora, no es una metáfora, es que realmente si ustedes consideran que con lo que está ocurriendo, los 4 cuadrantes de los que ayer hablamos quedan orientados hacia una misma dirección, ese camino es el camino que pone 90% de tus fuerzas del mismo lado y no 90 para un lado y 10 para otro lado como ocurre normalmente en la vida cotidiana. 90% de la fuerza que el humano habitualmente no usa es sinónimo de decir, ya está usando una fuerza no humana. Por lo tanto, bienvenidos a lo divino. Cuando ayer avanzamos y me enteré en los días previos de que tenía 2 posibilidades de hablar y no solo una, vuelvo a agradecerlo a los organizadores, me pareció que era extraordinario, en lógica se llama repartitorio, la distributiva, por decirlo así, de los temas, ubicarla como ayer lo anticipamos, 2 unidades que quien escucha las 2 tiene continuidad, pero que también cada una de ellas se entiende perfectamente en sí misma. Pero la continuidad es requerida. Continuidad es sinónimo de la palabra más honrada por nada más y nada menos que el Mahabharata, es decir, nada más y nada menos que la divinidad, es decir, Krishna. Krishna pedía, exigía continuidad. La continuidad haciendo maestros, más o menos todo el mundo la conoce como una premisa de Oriente. La continuidad hace maestros. Continuidad es una de las traducciones más exactas de la palabra más sagrada para Buda, Dharma. Quien está en Dharma está en sintonía con su divinidad. Cuando ayer hablamos de la continuidad, lo hablamos por la vía inversa, pero es fundamental entenderlo de entrada. Sé que hoy tengo un tiempo mucho más limitado, ya ayer era limitado con 1h15, hoy con 1 hora caliento la garganta más o menos para ese momento. Pero después tenemos nuestras firmas de libros y después creo que me hacen unos reportajes, así que yo no voy a meterme en los terrenos de los organizadores, pero de mi parte, si en los reportajes puede haber público, bienvenido, me encantaría. Es hermoso, es otra cosa, es otra cosa. Con lo cual quiero decir, esa cuestión que ayer trabajamos por la vía inversa, hay que entenderla como continuidad. ¿Por qué por la vía inversa? Porque ayer pusimos en juego generar lo nuevo, si querés, un nuevo trabajo, una nueva humanidad, una nueva relación, un nuevo lugar en tu vida, un nuevo camino. Las fuerzas que se ponen en marcha son las mismas. Y cuando ayer decíamos Buda, Cristo, Krishna, Mahoma, Sankara, Sosan, puedo seguir nombrando el collar de las mejores perlas de la historia, todos trataron de venir a lograr el mismo cambio. Entiendan que ahí están las 2 vertientes juntas. Se le trata de dar continuidad, Dharma, a lograr un cambio. Las 2 vertientes que parecen opuestas están perfectamente integradas. De eso se trata de ayer a hoy. Poco se conoce en Occidente el verdadero significado de la palabra, por ejemplo, el que le da continuidad a todo. Acá se lo traduce como maestro,
pero el nombre que en Oriente se conoce, acá se lo conoce, pero no se conoce tanto el significado. Me refiero a la palabra gurú. Gurú es una palabra que todos conocemos, casi como sinónimo de maestro, está bien, es admisible. Lo que no se conoce tanto es de qué se habla cuando se habla de un gurú, o sea, de qué se habla cuando se habla de un maestro, nada más y nada menos. Más o menos cualquiera en la vida quiere un maestro, o encontrarlo, o transformarse en, o conectarse con el famoso maestro interior. Si la pregunta es, ¿con qué te tienes que conectar para conectarte con el maestro? Nadie me respondió. Bien, quiere decir que no lo saben, lo tenemos que ubicar. Maestro, gurú en la India, es la unión de dos palabras, gu y ru. Ru es oscuridad, gu es luz. Es el que da continuidad entre luz y oscuridad. El que da continuidad. ¿Continuidad de qué? Acá estamos en tema. Ahí dejamos ayer el tema. Continuidad de una misma enseñanza. Cuando estás en la luz y cuando estás en la sombra, una misma enseñanza, darle continuidad, te hace maestro. La gente cuando está en la sombra, no, ahora no me puedo ocupar de mi evolución espiritual, renunciaste al maestro. Cuando está en la luz, ahora tengo el éxito, logré lo que quería, difícil que se acuerde de su evolución, del camino que lo llevó a eso. Gurú es el que le da continuidad, dharma, a una misma enseñanza, independientemente de que esté en la luz o en la oscuridad. Ayer nos dedicamos a la mitad de nuestro psiquismo, que es la mitad oscura. Como decíamos, tamas en el Ayurveda, ese lugar en el que de ti, aunque tú quieras cambiar, no quiere cambiar. Es fuerte, es poderoso comprender que tu inconsciente prescinde de tus decisiones, decide, y la decisión es siempre inercial. Esto tiene una lógica extraordinaria que dice algo. Va a depender exclusivamente de tu decisión y de tu dharma, continuidad. ¿Por qué? Porque si no la inercia te vence. En este orden, cuando ayer armamos finalmente, esto debiera responder continuamente aún. No tengo el pasaje de... ¿Ahí? Ah, bueno, ahora pasó todo junto. Bien, cuando ayer llegamos a armar todos los cuadrantes, sectores, fuerzas, piénsenlo así, dentro tuyo hay 4 motores. Los tienes que encender los 4 y tienen que ir en la misma dirección. Facilísimo. Entendamos que si a cada uno de estos motores, como dentro de un ratito vamos a ver, los pudiéramos representar con cuestiones que nos quedan más cercanas que hablar de cuadrantes de lógica, todo esto de lo que ayer hicimos tal desarrollo, yo te podría decir, por ejemplo, sentimiento, pensamiento, palabra y acción. 4 motores en ti. ¿Cuándo están integrados? ¿Cuándo están alineados? Cuando lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces van en la misma dirección. Sigues haciendo memoria para recordar. Lo normal es que esos 4 motores, como te mostré ayer en los 4 caballos del carro de Krishna y Arjuna, cada uno vaya para un lado distinto. Es muy fácil, una vez que uno lo advierte, verlo en continuidad en la vida. Lo difícil es una continuidad donde efectivamente tu palabra continúa a tu sentimiento, continúa a tu pensamiento y continúa a tu acción. Lo normal es, digo una cosa, pienso otra, lo que siento mejor que no se enteren y vaya a saber de todo eso lo que hago. Esto es lo normal, no es lo extraño. Lo extraño es cuando estás afinado, estás alineado y todo va en la... Ahí se producen efectos que ayer veíamos que están en ese cuadrante que son las contingencias, y es de lo que me ocupo desde hace 40 años de enseñar. Eso produce magia. Se producen casualidades favorables de tu lado, se producen sueños inspiradores, se producen percepciones que no sabes de dónde te vienen, pero que tienen la respuesta. Eso es los 4 cuadrantes alineados y tú en el centro. ¿Es lo normal? No, lamentablemente no. Es como veíamos ayer en el Gita Dipika, una enseñanza especial del Bhagavad Gita, de la que ayer este fue el punto al que llegamos, ese lugar tan maravillosamente ubicado que pasa de largo cuando lo lees. Visualizar toda la vida desde una perspectiva. ¿Eso cómo se llama? Dharma, continuidad. Eso es lo que te hace maestro.
Hola, buenas tardes. Yo creo que si hace 5 minutos preguntábamos explícitamente con qué te haces maestro, en qué consiste el maestro, no había respuestas tan concretas. Por lo menos mi experiencia es que cuando uno tiene el interés de conectarse con el maestro, tiene una nebulosa de con qué se está conectando. Bueno, ayer vimos que esto es claramente de lo que carece la humanidad. 2 puntos, nada más y nada menos que de una posibilidad de perspectiva única. Perspectiva única, o sea, estás en el banco, que te sirva la misma enseñanza que cuando estás con tu pareja, que te sirva la misma enseñanza que te sea de utilidad para generar en el banco, con tu pareja, entre tú y tu cuerpo, entre tú y tus hijos, lo que quieras generar. Obviamente no nos es dado eso, no nos educan con una perspectiva de continuidad en la cual efectivamente podamos confiar como en un maestro. Ahora, no nos educan no quiere decir que no esté a nuestra disposición. Cuando ayer hablamos del zodíaco de Déndera, les mostré que efectivamente el zodíaco de Déndera tiene como clave, muy poco conocida entre todas las claves, para los que no estuvieron ayer, se perdieron algo grande, pero bueno. Decir que está en la grabación, pero para los que no estuvieron ayer, no sé qué hicieron con su vida, pero bueno, para los que... Así podríamos seguir, decir que no tengo tiempo. Para los que no estuvieron ayer, entendamos que esa develación de que el zodíaco de Déndera, para pasar de era en era, no tiene espacios de tiempo excepto ahora, y lo que eso significa no es algo muy conocido, sino es específicamente con decisiones como las de ustedes, de estar escuchando y participando de estos temas. De Aries a Tauro, de Tauro a Géminis, nada, se pasa así. En el zodíaco de nuestra era intermedia actual entre Piscis y Acuario, no solo que hay una distancia gigante que si sabés mirarlo, y ayer se los mostré, se ve evidentemente, sino que en el medio hay personajes oscuros en algunos casos. Les dije, Venus representa a Lucifer. La historia oculta de Lucifer me encargué muy bien de enseñarla en este tiempo del cambio de era, si no, no entendemos en qué consiste, literalmente, sobre qué puente tenemos que pisar. Hay que pisar sobre esa historia. Pero también les mostré que Acuario extrañamente está representada, y todos los que ven algún zodíaco occidental ven el dibujito, si los peces son 2 peces, si Piscis son 2 peces, perdón, has visto lo extraño que ocurre en el zodíaco de Déndera. Obviamente no tuve tiempo de dedicarme a esto mucho aquí, pero le he dedicado mi vida. Los 2 peces miraban hacia Acuario. Cualquiera que ve Piscis sabe que los 2 peces están uno para cada lado. ¿Ves? Todos los motores orientados en el mismo lugar. ¿Comprenden el mensaje? Recuerden, cuando después búsquenlo otra vez, o búsquenlo por internet, el zodíaco de Déndera, y verán que la extrañeza es que los 2 peces miran hacia Acuario. Si no, no pasás de era. Entendamos el mensaje. Estos son instrucciones claras que están ahí. Y eso mismo es lo que del otro lado, la deidad que encara a Acuario, es extraño, pero la verdad es que es muy evidente una vez visto. La diosa Hapi es la que encarna a Acuario en ese dibujito que vos ves en los zodíacos cuando ves Acuario. Y la diosa Hapi es el Nilo encarnado. Y el Nilo en sus 2 márgenes, como te lo mostré ayer. ¿Por qué importa tanto esto? Continuidad. ¿Por qué? Porque significa algo poderosísimo. Margen sagrada del Nilo y margen mundana del Nilo, ambas tienen que alimentar al pez. ¿Quién es el pez? Tú, yo, los que venimos de la era de Piscis, tenemos que aprender a alimentarnos de una misma lógica. Por eso te mostré que tenía los 2 senos notorios, Hapi. Tenemos que aprender a alimentarnos de una misma leche, de una misma enseñanza, que nos sirva tanto para lo sagrado como para lo mundano. De entrada estamos teniendo una lógica que nos permite decir continuidad entre todo lo que las diferentes enseñanzas, ayer estuvimos por lo menos develando las cuestiones fundamentales de estos grabados que están esperándote a ti. Hola, buenas tardes. Te están esperando a ti, quiero que lo entiendas. Son grabados de 14.000 años, 7.000 años, 2.000 años, para este tiempo, siempre. Lo advierten los guardianes de la sabiduría, como ayer te dije. Bueno, está en la página de la escuela, después les vamos a dar la dirección. Pueden entrar y ver los testimonios. Gracias. Cuando nombro la página de la escuela, el aplauso del universo se hace sentir. Casualidades que se producen armónicamente, es de lo que estamos hablando. En la página de la escuela, gracias, pueden entonces verlo.
en ese lugar en el que, bueno, está testimoniado, los guardianes de la sabiduría que nunca quieren recibir al hombre blanco, menos si es argentino, chiste, nos reciben y nos cuentan estas cuestiones de las que después nos enseñan y alimentamos que aprendan también ellos de lo que les podemos mostrar de otras enseñanzas. Siempre dicen lo mismo, es para este tiempo. 14.000 años que te están esperando a ti. Y tú quieres que la cuestión llegue en la nueva era. No, con eso se llega a la nueva era. Es como estar esperando con qué voy a ir a la meta que quiero y el caballo está al lado diciendo, ¿te das cuenta que estoy aquí? Súbete, y dirígeme. Cuando ayer hablábamos de esto llamado la nueva humanidad, traté de que advirtamos que de eso hablaron Cristo, Buda y Krishna, por nombrar los tres, obviamente, de los cuales, si los tres hablan de lo mismo, todos los demás hablan de eso. A Cristo lo escuchamos hablando de esto cuando habla del reino de Dios. No olvide, yo he dado la historia oculta de Cristo, la enseñanza oculta de Cristo, la enseñanza oculta de Cristo pre-cruz, la enseñanza oculta de Cristo post-cruz, la clave de la enseñanza de Cristo y Cristo enseñante. Siempre te lo he mostrado claramente. Si tú quieres pensar en un Cristo que nace de una virgen, muere y resucita y todo eso, lo que quieres es religión. Bárbaro. No entiendo qué haces aquí en este momento, entonces. ¿Por qué? Porque la religión te enseña a ubicar la divinidad en un lugar que no es en ti. No hay nueva humanidad con eso, por algo muy concreto. Ya lo tenemos en la vieja era, muchachos. Gente, queridos, amigos. Ya lo tenemos. Tenemos ya eso de la divinidad cuando te mueras y te portaste bien, Lo que no tenemos en la vieja era es una humanidad conectada con su propia divinidad. A eso es a lo cual Cristo llamó reino de Dios. Y esto no es un detalle, porque eso significa Cristo no nació divinizado. ¿Por qué? Porque él mismo aprendió. ¿Por qué? Porque él primero hablaba de lo que habla un hebreo en su época. Una cuestión política llamada reino de Jerusalén. Reino de Israel, para ser más exactos. ¿Qué es el reino de Israel? Una cuestión política de la que se esperaba de él, por razones que no me voy a poner a explicar ahora, porque además las expliqué toda mi vida. Pero sí hay una evolución tremendamente clara en Cristo. Alguien que empieza hablando de una cuestión netamente político, estructural de sus razas, y él mismo, voy a decirlo así, le da continuidad al reino y hace diferencia en que el reino no es para los hebreos, es para quien se conecta con Dios. Reino de Dios es, en términos de Cristo, nueva humanidad. Nos vino a hablar de una nueva humanidad. Y él lo tuvo que aprender. Lo mismo que para Buda es el terreno de Purusha, lo mismo que para Krishna es el terreno de la tierra por la que se peleaba la batalla de Kurukshetra en el Bhagavad Gita. Nada más y nada menos que Hastinapura. Pero ahora bien, entramos en tema, porque me queda nada de tiempo. Entramos en tema directo si recordamos la clave con la que Cristo, yo elegí esta, tengo muchas más, pero elegí esta porque me parece que de entrada tomamos la alfombra mágica y ya estamos escuchando la clave. La clave con la que Cristo nos cuenta, primero, esta clave que acabo de decir. Cristo pasa de hablar de un reino para hebreos a un reino para nueva humanidad. Si hubieran hecho un congreso como este en aquella época, seguramente Cristo hubiera estado interesado en hablar. Porque hablaba de esto mismo. Comprendan la importancia de esto. Es como decir, pasar de una cuestión patriótica, nos vienen a atacar los extraterrestres, ahora la cuestión es la humanidad defendiéndose. Pensémoslo así. De una cuestión patriótica, las 12 tribus de Israel, cuál iba a ganar, con qué nos liberábamos de Roma. No, de lo que hay que liberarse no es de Roma, querido. De lo que hay que liberarse es del reino humano. Como ayer decíamos, el Mahabharata lo ubica de una manera casi concluyente. ¿Cuál es el problema del ser humano? Acabas de decirlo, ser humano. Y ayer les mostré desde el veto Einstein, a todas esas cuestiones en las que el humano cree encontrar soluciones, son las que le trae el problema. 2 puntos en las cuestiones humanas. Bueno, ahora bien. Reino de Dios ya es una clave. Ahora, ¿cuál es la clave para el reino? Esto que estoy haciendo es lo que en la alquimia se llama sutilizar. Sutilizar. Más tarde vamos a retomar este concepto. Cuando algo no pasa, ¿qué se hace? Y se lo empieza a fragmentar. Por pedacitos es más fácil meterlo. ¿Vieron cuando traían, por ejemplo, el zodíaco de Déndera? Cuando lo robaron, cuando lo llevaron de Egipto a Francia,
no lo podían llevar, era imposible. ¿Qué hicieron? Lo sutilizaron, lo partieron en los bestias. Lo partieron. Tengo anécdota para contar de cuando yo fui al Louvre y cuando fui a Egipto, se las cuento otro día, o las conté ya en algunas notas, lo tienen en internet, pero es verdad que uno va a Egipto esperando encontrarse con los Diego de Dendere y lo que hay ahí es una réplica. ¿Pero qué hicieron para mandarlo de un lugar a otro porque no pasaba en los barcos? Sutilizarlo. Esto es una ley de alquimia. Lo que estoy haciendo es eso. Sutilizar es, qué sé yo, quiero tener mi casa. Bueno, me queda lejos, no pasa, el resultado no entra en mi vida. ¿Qué me falta que me falta mi casa? La alquimia promete que con 3 niveles de respuesta tienes tu respuesta. ¿Qué me falta que me falta mi casa? ¿Qué sé yo? Dinero. ¿Qué me falta que me falta dinero? Trabajo. ¿Qué me falta que me falta trabajo? Eso ya es absolutamente entre yo y la cuestión. Me falta seguridad, me falta simpatía, me falta bañarme. No me toman porque no quieren estar. Y yo sigo con el titulito del máster y cuando aparezco y agito el título, estoy diciendo cosas que en 40 años de consultorio y en actividades que doy todas las semanas de supervisión, a Europa, América, América del Norte, del Sur, Argentina, más de 2.000 personas por semana, saben que funciona. A ti no, pero a todos los demás les puede pasar que tal vez lo que le falta es acordarte de pasar por la ducha antes de ir a la entrevista laboral. A ti no, pero a todos los demás les puede estar ocurriendo, está claro. Quiero que entiendas que esa sutilización te hace entrar, pasar a donde de otro modo no. La sutilización del reino de Dios es extraordinariamente poderosa. Cristo se encarga de avisar que del reino de Israel no se trató del reino de Dios. Eso le significó un viaje interior. ¿Y de qué se trata cuando se trata? Acá está nivel de sutilización. ¿Y de qué se trata cuando se trata del reino de Dios? Yo decidí Mateo 6:33, pero tengo muchas más. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será alcanzado por añadidura. ¿O no le creemos a Cristo? ¿O estamos en el amanecer de la temática que ayer dejamos abierta? Una misma enseñanza en continuidad nos promete que nos traerá todo y esa enseñanza es la que nos conecta con la divinidad. Si no te emocionaste, como te dije ayer, fíjate si no te desencarnaste en este rato y vuelve al cuerpo. Porque no es fácil matemizar la enseñanza de Cristo en una frase y acá la tenemos. Todo lo demás te es dado por añadidura. Esto significa, Happy, con su agua desbordada, lo sagrado y lo mundano viene del mismo lugar. Esto significa los 2 peces de Piscis mirando hacia el mismo lugar. O sea, lo que necesito en lo mundano y lo que necesito en el pez sagrado y el pez mundano, todo orientado desde una misma agua, desde un mismo oasis, desde una misma enseñanza. Siempre en la Biblia el agua es sinónimo de enseñanza y acá estamos usando Acuario, Api, para la enseñanza. Si nos tomamos en serio esto, entendamos que efectivamente, por lo menos esta en particular, está a disposición desde hace 2000 años. ¿Quién se lo toma en serio? Y hay que entender que cuando supongamos que alguien se lo quiere tomar en serio, ¿qué hace? Reza, ora, aprende una serie de oraciones de memoria y se cree que con eso está buscando el reino de lo divino. Noticia, no funciona. No funciona. Uno empieza entonces a pensar, Dios tendrá sus misterios, por los que aunque yo trato de buscar primero a Dios para resolver el problema en el banco está cada vez peor, porque mi enfermedad no se cura aunque yo... Noticia, lo que nos han enseñado en nombre de frases como estas no funcionan, pero lo que nos han enseñado, las enseñanzas iniciáticas de la humanidad siempre es esta misma lógica. Una misma y única enseñanza nos daría la nueva humanidad. Esto que está ahí, no pretendan que se los voy a explicar, he dedicado mi vida a explicar esto. Puse 22 líneas porque son las que me entran en esta bellísima... lo quiero en todas, Damián, lo quiero en todas este tablero. Cada vez que viajamos me lo llevas, por favor. Se ve divino. Te estoy dando tiempo a que lo veas. Date cuenta de que podés reconocer todas las enseñanzas más o menos conocidas como enseñanzas iniciáticas, todas hablando de una continuidad en la cual toda la vida la abarcan desde esto. Cualquiera, la que te guste, ¿cuál? Hinduismo, ¿cuál? La enseñanza oculta de Cristo, ¿cuál? Grecia, ¿cuál? Los manuscritos del Mar Muerto, estoy señalando todas. ¿Sabés qué dicen? Exactamente eso. Con esto para toda tu vida. No es que
El hinduismo es para lo espiritual, pero para lo material no sirve. No es que Cristo nos vino a enseñar una enseñanza que serviría para las sinagogas de los hebreos o las iglesias de los cristianos, pero después tener que ir a conseguir otras enseñanzas. Cualquiera que conoce la cosa más tal vez conocida, Tao Yin Yang, sabe que es una visualización desde una única perspectiva de una enseñanza. He dedicado mi vida a ir a estos lugares, a estudiar los escritos sagrados cuando los hay, a conectarme con los cantos sagrados cuando no hay escritos y tenés que escuchar al que lo canta y en su lengua original y tratar de entenderlo. He viajado con la gente de mi escuela a cada uno de esos lugares donde están albergadas las claves de lo que hoy aquí vamos a develar en sus leyes fundamentales, ni más ni menos que ¿en qué consiste la una perspectiva? Es claro cuando digo la una perspectiva, estoy diciendo algo tremendo. Esta cultura, la sumeria, jamás conoció a esta cultura, la azteca. Esta cultura, la hopi, no sé, jamás conoció a esta cultura, la egipcia, y así puedo seguir. A veces son no solo decenas de miles de kilómetros, decenas de miles de años entre una y otra. Todas enseñan lo mismo. Una perspectiva, de la cual hoy vamos a dar aquí las leyes fundamentales. Esa perspectiva, por favor, entendámosla. Si la tomamos en serio, es la que enciende en cada quien una humanidad que hasta ahora no hay. Porque es muy concreto. Para ti la medicina es para el cuerpo, la psicología es para tu psiquis y la economía es para tu bolsillo. No hay una perspectiva. ¿Cuál es la base de la que parte la enseñanza en común entre todas las enseñanzas iniciáticas? 11 hilos generan la realidad. Fíjense que la cuántica actualmente está teniendo que aceptar algo a regañadientes de la ciencia. Lo llama teoría de las 11M. Teoría 11M. M, ¿a qué no saben lo que significa? No quieren decir la palabra magia. ¿Por qué? Porque no la quieren decir, la dejan en clave. ¿Por qué? Porque coincide exactamente con todo eso que la ciencia defenestró, que se llama magia. La humanidad aprende de la cuántica lo mismo que hace 14.000 años la humanidad no aprende. Hay 11 pasos, 11 niveles que generan eso que vos querés hacer realidad. Entre tú y tu hígado, con tumor, sin tumor, para sacarle la enfermedad, entre tú y tu economía, entre tú y la persona que te traería en tu vida la posibilidad de formar el vínculo que quieres, hay 11 niveles de realidad. Si en vez de, mirá qué hermosa propuesta, si en vez de ver la realidad como divisiones que no tienen que ver entre sí, si yo a un profesor de la facultad de medicina, de biología, le pregunto por dónde entra en esto la música, no, te equivocaste, eso es en la cátedra de al lado. Universo, universidad, se supone que es unificado. Hoy tenemos la máxima valorización a todo lo contrario, especialización. Especialista en la ceja izquierda de arriba del ojo, en la de abajo la otra pestaña ya es otro especialista. Quiero que entiendan que esa perspectiva, o aprendés a verla, y acá quiero que se entienda el mensaje y avanzamos. 11 pasos, 11 leyes generan toda la realidad, la económica, la biológica, la psicológica, la espiritual, la sentimental. ¿No es mejor estudiar esos 11 pasos y generar la realidad en el área que pasarnos la vida siendo especialistas, en el mejor de los casos, en economía, y salís de tu banco y cuando tu hijo te presenta un problema, ¿qué haces? Le haces un cheque. No tienes idea de con qué orientarlo. Comprendan que estamos hablando de la vida cotidiana, perspectiva, para que esa vida, efectivamente, sea reino de Dios y no una metáfora. A partir de esto entendamos que de lo que estamos hablando es de esa palabra, de la que ayer me encargué de rápidamente, pero tuvieron la amabilidad de acompañarme en lecturas bíblicas concretas que te muestran que es precisamente donde la vieja humanidad, o sea, la humanidad actual todavía, espera soluciones. Los 4 paradigmas, política, economía, ciencia y religión, que nos llevaron al estado que ayer te mostré en los artículos que traje como documentación, llevaron a la peor humanidad posible, no es mi opinión, te mostré
Cuando los periodistas yo les decía, ayer lo dije, me decían qué pesimista, hasta que yo les decía, es un informe de la UNESCO. Ah, mire, entonces así. Bueno, quiero que entiendan, esto se llama un paradigma. Esto es un paradigma, una perspectiva única, claro, pero la economía, la ciencia y la religión y la política ¿no son paradigmas también? Sí, pero no son únicas. ¿Comprenden la diferencia? Acabo de conmensurar en una posibilidad que tenemos muy al alcance de la mano de comprender que de lo que se trata entonces es de que de la vieja humanidad a la nueva humanidad, ¿cuál es la diferencia? Paradigmas, en plural, o un paradigma que abarca, como te mostré, en promesas tales como las de Cristo, cualquier cuestión que en la vida queramos abarcar, si empezamos desde este paradigma. ¿No es extraordinariamente concreto? Claro. ¿No amerita que la media horita que nos queda en este rato y que puede ser el inicio de una continuidad para siempre, veamos sus leyes fundamentales? Hasta aquí te pregunto, ¿te interesa? Logré que te interese. No te los quiero revolear las leyes. Bueno, bien, gracias. Ahí estamos bien. Miren qué belleza, miren qué lindo. Ahí estamos bien. O sea, no puede ser que estés ante semejante cuestión y no te entusiasmes, porque entonces no te das por enterado de que estás ante una cuestión que efectivamente es de tu decisión y nada más que de tu decisión de lo que depende aplicarla en tu vida. Ahí iniciamos y decimos. El paradigma en particular, en singular, es singular en los dos sentidos. Uno, no son muchos paradigmas que entonces nos van cada vez repartiendo y dividiendo más el saber, la vida cotidiana. Mirá así como hacían en el origen los griegos, como hacen los yamanes en el origen en las culturas iniciáticas. Voy a decir algo totalmente gráfico. Un dentista de las leyes de lo que estudia para ver qué pasa en la boca de los pacientes aprende las leyes universales. Es perfectamente posible, porque la caries o la no caries sigue las mismas leyes que la bancarrota en el banco o tu ruina espiritual. Comprenden que esa es la idea y es extraordinariamente concreta y es la más confiable de todas. ¿Sabés por qué? Porque la ciencia más confiable de todas, ¿cuánto tiene? En el mejor de los casos, 300 años, 400 años. Estoy hablando de 14.000 años de comprobación. Generar realidad con un paradigma en cualquier área de tu vida te hace maestro en cualquier área de tu vida. Tienen los libros a disposición, tienen las páginas de la escuela. Cuando los abogados, los médicos no encuentran solución y desde la enseñanza se le muestra, se sorprenden de que efectivamente, como me dijeron los yamanes cuando me llevaron a sus tierras sagradas, me lo decían en otro idioma, traductores medianos, lo extraño, José Luis, es que tu enseñanza funciona. Están tan hartos de que la gente tenga tanta concepción de cosas que sirven el ratito que haces el ejercicio y después tu vida vuelve a ser la misma. La pasás bien un rato, con todo respeto, pero la pasás bien un rato en contemplación, en una danza, todo lo que quieras, pero después tu vida vuelve a ser la misma. Lo raro era que ellos veían una armonía tal porque efectivamente funciona generando realidad. ¿Por qué? Porque lo que vamos a considerar son las leyes con las que se genera en singular la realidad. Cuando decimos el reino de Dios, entendamos, reino para Cristo, así como te hice hincapié en qué significa del reino de Israel al reino de Dios, ahora pongamos un minuto, te pido, y te propongo la atención en la palabra reino, ya no solo si es de Israel o de Dios, o sea, evolución de una cuestión humana a una cuestión que trasciende lo humano, ¿tá? Reino, para un hebreo, hablando en arameo, como lo hacía Cristo, es Séfira 10 del árbol de la vida. Paso 10 de las 11 que recién te dije, dimensiones, que la cuántica misma. ¿Qué es el paso 10? La creación, la concreción. ¿Pero por qué son 11? El 11 es el maestro del cual tú tienes que aprender lo idéntico como paradigma entre los 10 pasos que tuviste que pasar. No te la quiero complicar más. Quiero que entiendas. Reino es Malkut. ¿Y Malkut qué es? La décima séfira, el décimo nivel de estas 10 que te digo que hay que generar, de las cuales el 11 es el maestro, que a su vez corresponden a los 11 planos de la cuántica. Bueno, escúchame, por favor. Quiere decir, reino es generación de realidad, porque Malkut es, cuando pasaste los primeros 9 pasos,
del árbol de la vida, ahora la concreción se plasma. Por eso Malkuth tiene como planeta regente a la Tierra. Es haber bajado a Tierra lo que empezó siendo una idea. ¿Con qué leyes tus ideas bajan a Tierra? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, buen lugar para... Bien. La realidad, en singular, vamos a ver con qué leyes se crea. Y yo hice una de las páginas, la dejé en esta frase antes de empezar a que las desarrollemos, por algo muy, muy poderoso en sí mismo. Esta sola frase cambia de humanidad. Ah, ya. Esta sola frase cambia de humanidad. Cambia de una humanidad a una nueva humanidad. Por favor, digerila, metela, metabolizala. Una cosa es que la realidad es creada según... Escucha, ¿qué significa la realidad es creada? ¿Ya está creada? ¿O la realidad es eso que tú tienes que crear? Esto como cuando Cristo decía, el ungido, un momento, ¿ungido por otro o ungido por sí mismo? ¿Entienden que hay dos niveles diferentes de escucha? Esto es clave. La realidad es creada, uno lo puede entender, claro, la realidad es todo eso que está creado. La realidad es creada, momento, es creada por mí. ¿Entendemos que hay un cambio de humanidad? Si entendemos esto, estamos a punto de entonces querer interesarnos en qué consiste que la realidad sea creada por quien la quiere habitar. ¿Qué nos enseñan respecto de la realidad? ¿Viste que en el inicio es el verbo? No lo digo yo. Todos los escritos, todos, el Popol Vuh, la Biblia judeocristiana, inclusive, aunque en clave en el Mahabharata, está claro que cuidado con qué verbo te relacionas entre tú y lo que quieres hacer. ¿Un verbo qué es? Un verbo es una acción, sí, pero también es una palabra. ¿Y un verbo qué es? Lo que los griegos llaman logos, una lógica. Ah, estamos hablando de palabra, ¿y qué dijimos antes? Palabra, lógica y acción conjuncionadas en una misma cuestión. Por favor, entendamos concretamente el paso, porque sobre esto pisamos para avanzar. ¿Cuál es el verbo con el que te relacionas con la realidad desde que te forman en los paradigmas imperantes actuales? Adaptarte. Adaptarte. Te tienes que adaptar a la realidad. Chao. Renunciaste a la nueva humanidad. Dios no se adapta a la realidad, Dios la crea. ¿Cómo me voy a adaptar? Si yo me tengo que adaptar a lo que ayer te mostré que son los informes de lo que es la realidad actual, no puedo hablar de nueva humanidad. Esperemos a que se acabe del todo esta humanidad y ahí veremos. ¿Está claro? Estoy diciendo que en el inicio es el verbo y eso significa el principio nunca jamás para que estas leyes que ponen en marcha tus cuatro motores a crear la realidad que quieres crear, sinónimo de nueva humanidad, sinónimo de divinidad. ¿Quién genera la realidad? La divinidad. Dios no se adaptó. Hay oscuridad. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Hay oscuridad. Hay oscuridad, generó luz. Con la luz ordenó. Al ordenar hizo un repartitorio donde entonces empezó a generar lo que generó. O nos tomamos en serio seguir los mapas de la divinidad o seguiremos rebotando contra lo humano y perdimos la oportunidad de este congreso, donde la nueva humanidad vinimos aquí porque la queremos tomar en serio. La realidad es creada. Ok, ¿desde dónde empieza alguien cuando quiere crear la realidad? El humano empieza exactamente desde lo contrario al principio que le genera realidad al humano. Empieza desde lo denso. Yo quiero hacer algo que tengo, que no tengo. Si voy a pedirle permiso a lo denso, ya está. De entrada no pongo en marcha motores porque, por lo que ayer vimos, voy a entonces ver si es posible o imposible, ¿se acuerdan las categorías? Posible, imposible, necesario, contingente, por lo denso. Principio de sutilización, ¿qué implica? La realidad se genera de lo sutil a lo denso. Me acabo de sacar la mochila de piedras. De lo sutil a lo denso. ¿Y qué dijimos antes? El manuscrito del Mar Muerto, o sea, Nag Hammadi, 1947, Egipto, se encuentra los manuscritos originales de muchas de las cuestiones que llamamos enseñanza de Cristo, sin que haya sido, como la Biblia canónica,
movida a piacere de los papas y de los reyes de turno. ¿Se entiende claro lo que estoy diciendo? La enseñanza original, guardada en unas tinajas que aparece en 1947. El maestro de sabiduría, uno de los maestros de sabiduría fue Cristo en los lugares de los esenios de los manuscritos del Mar Muerto, donde está funcionando. Enseña de los 3 manuscritos del Mar Muerto, de los 3 tomos de los manuscritos del Mar Muerto, 2,5 son para este principio. Con lo que anticipamos antes. 2 puntos. Con lo que anticipamos antes. 2 puntos. Palabra, pensamiento y acción tienen que ir juntas únicamente cuando palabra, pensamiento y emoción ya están juntas. Si nosotros ponemos en marcha acción con la palabra para un lado, pero yo pienso que no lo voy a lograr, y siento de entrada que dependo de los demás, no pongo en marcha el primer principio. ¿Con qué alineo, con qué meto en juego en una misma línea palabra, pensamiento y emoción para recién entonces poner en juego la acción? Con la frase con la que yo quiero lograr mi resultado. Por eso en el inicio es el verbo. ¿Y verbo qué es? Palabra. Verbo que es acción. Y como dije antes, verbo para los griegos es logos, lógica, pensamiento. Cualquier persona que está en actividades de enseñanza puede fácilmente desentrañar que si yo estoy ubicando que mi principio de su utilización es que yo quiero generar una realidad, mañana salgo a buscar trabajo, concedido. ¿Lo voy a encontrar? No. ¿Por qué? Porque acabo de sutilizar un universo para seguir buscando, para seguir buscando. Comprenden que mi frase va para un lado, pero mi pensamiento va para otro lado. Comprenden que si mi frase va para un lado, pero yo pienso que estoy ubicando tal cosa, cuando no lo consiga, ¿qué va a ocurrir? Y lo que va a ocurrir es indefectiblemente que me voy a sentir con menos fuerza sobre mi realidad todavía. Chau, el principio de su utilización no fue admitido. No te admitió, no pasaste. Afortunadamente tenemos, ¿vieron Netflix? Bueno, una página de net donde en la página de la escuela, que no tiene costo y esa parte es la que está diferenciada nada más, pero tú tienes literalmente 400 o 500 horas de supervisión disponibles de qué es el principio de su utilización para generar lo que quiere generar. ¿Por qué? Porque cada vez que habla un europeo, un americano del norte, del sur, cualquier persona del mundo pasa lo mismo. Desconoce que sus palabras no dicen lo que piensa que dicen. Entonces empieza a chocar en lo denso contra el no logro de lo que quiere lograr, y eso que nos trae aparejado, que el sentimiento sea de frustración. Entienden que el primer principio, donde de lo sutil a lo denso acaba de ser anclado, tu pensamiento, tu palabra y tu emoción tienen que estar unidos. ¿Cómo? Bueno, después te voy a poner las direcciones de la página de la escuela, ahí tienes la posibilidad de entrar y ver lo que es en marcha ponerlo en... Si tuviéramos tiempo, muchas veces en talleres de aplicación directa, digo, bueno, dígame alguien el resultado que quiere lograr. ¿Qué vas a descubrir? Que tu frase no tiene nada que ver con lo que piensas que dice. ¿Vieron cómo se presenta el genio? La magia. Dime lo que deseas. Bueno, espera un minuto, listo, te quedan 2 deseos. Ya dijiste uno y no tenías idea de que dijiste uno. Espera, no me pongas nervioso, te queda uno. Quiero lograr... Ahí suponete que decís la frase perfecta, ¿no? Quiero lograr un trabajo en el que yo gane tanto. Mirá todo lo que hay que decir para decir una frase que se utilice. Quiero lograr un trabajo en el que yo gane tanto dinero trabajando de tal cosa que es lo que a mí me gusta. Concedido. No dijiste cuándo. Quiero que entiendas bien así, picadito, pero en concretas, la certeza de cuánto tus hemisferios neuronales empiezan a tener que moverse, o sea, te haces más, eso que los latinos llamaron, interligere, inteligente, empiezas a leer entre líneas. Y cuando otro te habla, te pasa lo mismo. Yo quiero poder lograr con vos tal cosa, no la quiere lograr. Acabo de escuchar en lo sutil hasta dónde va a llegar. Cuando estemos por lograrlo, se va a bajar, se va a morir, algo le va a pasar. Le va a agarrar un ataque de caspa, algo le va a pasar. ¿Por qué? ¿Porque quiere lograrlo? No, quiere poder lograrlo. Imagina esto cuando escuchas a los políticos hacer las promesas de turno.
Principio de su utilización, palabra, pensamiento y emoción, están afinadas en una misma dirección, entonces me pongo en marcha. Siguiente principio. Principio de emanación. Esto es grandioso. La realidad se emana de adentro a afuera. Bienvenido a tu poder interior. Sí, es un muy buen lugar en el que aplaudirte a ti mismo. Pensemos los ejemplos, los contraejemplos que estuve dando toda la primera parte. Pensamos siempre al revés. Bueno, la realidad es tal, no hay empleo. Por lo tanto, yo ahora que tengo la vocación de enseñar tal cosa, voy a dedicarme a fabricar helados. Porque es verano y hace calor y como no hay empleo, estás pidiéndole permiso a lo externo. Chau, renunciaste a tu nueva humanidad. La humanidad que se contacta desde lo divino con la realidad que quiere generar. ¿Es claro? ¿Es concreto? La realidad se genera desde adentro hacia afuera, es un compromiso con tu propia divinidad. Porque, como dije antes, si hablamos de tu divinidad, la divinidad no miraba cómo estaba el universo y entonces generaba la realidad adaptado a eso. Van viendo que hay una continuidad. Una vez que comprendés la lógica del gurú, el que da continuidad, entre lo que todavía está en la sombra, o sea, no logra generarlo, y lo que quiere literalmente parir, la realidad que quiere dar a luz con una misma enseñanza, estos principios son, entre otras cuestiones, el desafío en el cual tu viaje interior se inicia. Y tenemos nada más que la mitad, nos faltan dos. Principio de particularización es la lógica consecuencia de lo que estamos viendo. La realidad se genera de lo particular a lo universal. Nunca le pidas permiso a lo externo, a lo que se supone que se puede lograr, a lo universal de lo que entonces hay que lograr, a lo universal que te dice, no tienes tal cosa, no puedes lograr tal otra. Ayer les dije, elretornopelícula.com. No es que ya está hecha, la estamos haciendo, ya hicimos otra. Nosotros no somos una escuela de cine. ¿Cómo es que estamos haciendo películas que muestran, por ejemplo, en esa película, con actores chilenos? También aclaro, hay actores chilenos también, de europeos, de Argentina y de Chile. Supongo que el aplauso es para la película también, no solo para los actores. Ah, obvio. ¿Cómo logramos hacer ya una película, Axiomas? Esa sí ya está hecha y ahora estamos emprendiendo la realización del retorno. El retorno, si retorna Cristo, ¿cómo lo reconocemos? Ok, ¿cómo logramos hacer eso si nosotros no somos gente de cine? Y cualquiera que tiene la más mínima noción de lo difícil que es hacer una película diría no lo van a lograr. Lo logramos desde lo sutil hacia lo dentro, de adentro a afuera, de lo particular a lo universal. Lo universal que nos dice, si no tienen 3 millones de dólares para hacer la película, no la pueden hacer. No tienes, bueno, la película ya está hecha, la anterior, esta ya está en marcha, se filma en octubre. Esto es una gran noticia porque todo va a ir, la verdad que sí, muy de acuerdo. Porque todo va indicando que después de este papa, o sea, está claro, la humanidad está perdida, un papa argentino, ¿qué puedo? Maqué el informe de la UNESCO de ayer. Sí. No, pero a mí cuando me hacían esas preguntas en los reportajes 20 años atrás, conociendo las profecías de Malaquías, decía, si tiene razón Malaquías, el papa siguiente a este, al anterior, tiene que ser alguien que termine la iglesia, vas a ver que es argentino. Yo lo hacía como autobroma, ¿no? Es más que para dar, bueno, entiendan. Bueno, pero no entendamos, por lo que ayer vimos que ocurre con las cuatro religiones, ayer traje 3, no me dediqué tanto al hinduismo, pero ocurre lo mismo, digo, no me dediqué ayer, sí, me dediqué en mi vida. Después que muere este papa o que dimita este papa, la humanidad cae en un vacío legítimamente posible de creerse conectable con Dios a través de la iglesia o con Cristo. Ahí la película puede aparecer como una tabla de salvación, de flotación, para con qué nos encontramos con Cristo, de lo particular a lo universal, de adentro a afuera, de lo sutil a lo denso, generando realidad, estaremos siguiendo la misma enseñanza, que precisamente consiste en el retorno de Cristo, no es el retorno del personaje, retorna a Cristo cuando retorne su enseñanza, y para eso nos queda un solo principio. El principio de interdeterminación de los planos es al que le tienes que dar las gracias. De entrada, si estás en los momentos, sobre todo, inaugurales de tu decisión de un camino de nueva humanidad. Vamos otra vez. Cuando uno empieza, es cuando más incertidumbre tiene y este principio más le sirve de
guía, gurú. ¿Por qué? Porque te advierte algo. La realidad se genera de lo psíquico a lo energético y de lo energético a lo físico. O sea, no perdamos tiempo queriendo de entrada alinear nuestras chakras, subir nuestra energía, con todo respeto y cariño, todos los que nos pasamos, en mi adolescencia me pasé haciendo todos los cursos del mundo, desde el yoga a la danza, pasando por el qigong, pasando por el tai chi, todo lo que todos hacemos al principio, compraba las pirámides, no sabía dónde meterme, prendí el incienso, pero todo seguía siendo igual. A vos no te pasó seguro, pero a mí sí. Ok, ¿qué es todo eso? Querer empezar por lo energético. ¿Comprenden? Entonces vas a hacer danza, querés empezar por lo físico. ¿Qué ocurre? El universo se genera desde lo psíquico a lo físico, es una buena idea. ¿Por qué? Porque cuando te desencarnes y empiezas por lo energético o lo físico, te quedaste sin nada. Te hago un anticipo gigante de lo que es muy difícil ubicarlo si no lo sigues en una enseñanza. De los 7 cuerpos hay uno del que carecemos y para eso nos encarnamos, para generarlo. ¿A que no sabes cuál es? Tu cuerpo mental. El cuerpo mental es el que venimos a generar a esta encarnación. Antes de morir, antes de nacer y después de morir, eres energía. Cuerpo físico obviamente no hay. Esa energía no la puedes manejar porque te falta el cuerpo mental. Bienvenido, aquí viniste a fabricar eso. Por eso aquí resolvemos con nuestro psiquismo lo que ocurre en lo energético y en lo físico o no lo resolvemos. Lo que tienes aquí es la llave y la puerta, las dos cosas. Esta es la puerta. Una puerta está hecha de 4 lados, ¿no? Estos son los 4 lados. ¿Cómo se la abre? Te voy a contar un secreto que viene de ahí mismo. El cómo se te presenta cuando decides lo que hacer. En Occidente la tenemos al revés. Si yo te digo, vamos a hacer algo que te parece imposible, cuadran, ¿y cómo querés que le haga? No, ¿cómo querés que haga? ¿Y cómo lo hago? Esa pregunta, los chamanes me decían, es la pregunta del bobo, es la pregunta del tonto. Nunca preguntes cómo, da la indicación de lo que quieres hacer y el universo te proveerá el cómo. Me decían a mí, argentino que me las sé todas y todo eso, 2 puntos. José Luis, el universo tiene un par de recursos más que los que tú supones. Es extraordinaria. Deja que te los muestre. No le cuentes al universo cómo tiene que hacer las cosas. Tú dale la orden. Tú no le cuentas al taxista cómo tiene que manejar. Le dices a dónde quieres ir. Krishna, ¿cómo se le presenta a Arjuna? Como el taxista. ¿No viste ayer que era el que manejaba el carro? Ese es el taxista. ¿Y qué es el taxista? El que escucha. Auriga lo llamaban. El que hace uso de la aurícula. ¿Por qué? Porque va a escuchar a dónde le dices que quieres ir. No va a ir a donde tienes la idea. Yo quiero ir a buscar trabajo, concedido, vamos a dar vuelta todo el día, no lo quieres encontrar. Van entendiendo que es una misma lógica. Esta es la puerta, ¿cuál es la llave? Por razones de tiempo, o sea, más exactamente, de no tiempo, voy directamente a un lugar tremendamente difícil de conseguir siquiera ponerte en contacto con lo que dice. Pero te voy a pedir que me aceptes esta frase que viene ahora, así como te marqué a Mateo 6:33 como una frase clave de Cristo hablando de en qué consiste el reino de Dios. De este texto, del que más o menos el nombre por lo menos es conocido, es de donde extraemos la clave. ¿Y clave qué significa? Llave, la llave con la que abrir la puerta. Este texto es el texto que habla del Cristo post-cruz. Acá empieza. ¿Y de qué hablaba Cristo post-cruz? De pistis, de un saber. ¿Qué es pistis? Acá la palabra clave es plistis. Pistis es la palabra que lamentablemente nos tradujeron como fe. Yo te quiero decir algo. Cristo hablaba en arameo, y si a Cristo en arameo, o sea, si a un arameo le dices la palabra fe, tener confianza en algo externo, que uno se entrega ciegamente sin saber si existe o no, ni entiende de qué te hablaba. Para, estoy diciendo algo terrible. Si tú a Cristo le hablas de fe, no va a entender de qué le estás hablando. Nos han vendido la fe en nombre de Cristo, ¿no? Cualquiera casi hace sinónimo. Hay que tener fe en Cristo. Cristo no entendería lo que a ti, lo que a mí, lo que nos tradujeron como la palabra fe. Fe es pistis. Bueno, acá te lo estoy poniendo en griego. Cristo no hablaba de pistis, Cristo hablaba de emuná y nos viene bárbaro, porque en español se parece mucho a lo que para Cristo significa la fe. No creencia en algo externo, ni siquiera creencia en ti mismo. No, eso no existe
en el lenguaje de Cristo. Cristo no entendería de qué le habla si le hablas de eso en nombre de Cristo. Pistis, para Cristo, emuná, significa emanar. Emana la realidad que quiere generar. Y es de lo que estamos hablando en los 4 principios. Por eso el Pistis Sofía te invita de entrada, y esta es mi invitación en los pocos minutos que todavía de hoy tengo esta posibilidad, aplica algo de lo que te llevaste. De lo de ayer y de lo de hoy, ¿conocen la homeopatía? Con gotas logra grandes resultados. Yo entendí una cosa, esta me gustó, aplícalo. El maestro en ti se activa cuando aplicas lo que está más allá de lo que los paradigmas que formaron a tu yo le dicen que existe o no. Aplica algo de lo que ayer a hoy te llevaste. Por ejemplo, podemos decir, como buen lugar, ¿podrías ver en común lo que hay entre, hola, buenas tardes, todos los problemas de tu vida? Uno puede hacerlo. Estos eran ejercicios que para la Pistis Sofía se realizaban. 2 puntos. Escribe hágalo por escrito. Tómatelo en serio. Pero esto te estoy proponiendo que lo hagas. El momento exacto para hacerlo es cuando estás en Chile, un 27 de agosto del 2023. Especialmente si es un día de sol. Digo en serio. Dedícate unos minutos a lo siguiente. Escribe en un papel cuáles dirías que son tus no menos de 7 y no más de 11 problemas en la vida. Y acá empieza la llave. Trata de ver qué tienen en común. Vas a descubrir algo que de entrada te va a mostrar lo que es la clave que se busca en el inicio de una realidad propia. Nadie tiene problemas en la vida, lo que tiene es un mismo problema repartido en la vida. Ese problema sigue las mismas leyes de lo que estamos viendo, que es con lo cual se genera la vida y la realidad que quieres vivir en esa vida. Ponle un nombre a ese problema y trata de identificarlo en cada situación de tu vida. Ya sabes qué camino no tienes que tomar para generar una realidad que no se infecte de ese problema. Te voy a decir un secreto, no importa si lo aciertas o no, lo acertarás si lo haces. Si yo digo, el problema está en que, bueno, finalmente, supongamos, la agresividad es mi problema. Con mis hijos tengo un problema por la agresividad, supongamos. Perdí mis empleos porque me pongo agresivo. Con mi cuerpo soy agresivo, no trato de con mi cuerpo llevarme bien. Con mi pareja soy agresivo. ¿Entienden? Estoy buscando un problema. Es bien concreto, no me vas a decir que esto no se puede hacer. De ahora en más ya sé, y no por nada lo llamé así, ¿cuál es el otro camino que tengo que tomar? Uno de los libros que yo edité, se supone que estarán entre todos los que estaban de entrada en la lámina, es el otro camino en el cual, como el maestro aplicas algo que el humano en ti ya no tiene posibilidades de anclar. ¿Por qué? Porque el otro camino, el camino de la divinidad, es, ahora le empecé a dar una reconstrucción de la matriz, escucha lo que estoy diciendo. Te ruego, por favor, que esto no te lo pierdas. Es el broche de oro de todo lo que desde ayer. Si tú tiras de este broche de oro, todas las líneas que pudiste llevarte, las vas a necesitar. Has descubierto una palabra con la que el humano en ti te hace rebotar a la vieja era en ti. Por ejemplo, en el ejemplo que recién dije, la palabra puede ser agresividad. Otra palabra puede ser una frase, falta de confianza en mí mismo. Otra palabra puede ser dependencia. Fíjate una, no importa de entrada si la aciertas o no, pero sí te queda claro algo. Ahora tienes claro cuál es el ru y cuál es el gu. Cuál es el camino de la oscuridad en el que rebotas a la vieja humanidad en ti y cuál es el camino en el cual entonces hay una luz posible. Ya sabes lo que no tienes que hacer y cuando yo ya sé dónde no tengo que poner la ficha porque ese número me hace perder, ya empiezo a tener energía disponible que antes estaba garantizado que me iba a hacer perder a mí. Acá se inicia tu recorrido. Esto puede ser la continuidad y ojalá nos encontremos. Yo creo que puse las direcciones de... Acá está. Ojalá nos encontremos, puedes entrar a las páginas, no tienen costo extra, etc.
Tienes la posibilidad de ahí impregnarte de en qué consisten los cómo se hace lo que estamos ubicando. Pero por favor entiéndanme algo. La decisión de hacerlo es lo que trae todo lo demás que de entrada, por creer que está muy lejos, jamás lo alcanzas, porque sencillamente no le das continuidad a la decisión, como ayer vimos, de que una cosa es querer cambiar y otra cosa es decidir cambiar. Si lo decides entonces, esto es un inicio y nos encontramos cuando pases la puerta. Muchas gracias por ayer y por hoy.